Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Raúl Esteban Cardona López, estudiante de Ingeniería en Sistemas Informática. En esta ocasión, para el Diplomado en Seguridad Informática, la actividad 3, voy a proceder a explicar el cifrado en bases de datos. ¿En qué consiste cifrar una base de datos? Para ver en qué consiste cifrar una base de datos, lo primero que tenemos que entender es qué es cifrar. O sea, cifrar no solamente se utiliza para base de datos, sino para cualquier tipo de frase o carácter. El cifrado es una operación criptográfica reversible, o sea, uno encripta y desencripta, que transforma datos significativos sin proteger, o sea, que son legibles, conocidos como texto sin formato, en datos ilegibles, o sea, en una chorrera ahí de caracteres que no tienen significado y quedan cifrados. Conocido como texto cifrado, utiliza una clave llamada la clave del cifrado. Como vimos en este taller, hay cifrados básicos como el cifrado César, que simplemente es mover el alfabeto, pero hay otros ya más avanzados a partir del cifrado de Vignere que utilizan claves para descifrar la información. Ahora veamos que una base de datos debe crearse como cifrada desde el inicio, es decir, para uno cifrar una base de datos, esta tiene que ser desde el inicio cifrada. Uno no puede tener una base de datos y voy a cifrarla, no, hay que desde el principio tenerla cifrada y todo lo que se vaya haciendo sobre esta ya va quedando bajo esa clave de cifrado. Esto es una opción que existe en la mayoría de los sistemas gestores de la base de datos. Las técnicas para trabajar con una base de datos cifrada son las mismas que para el trabajo con una base de datos no cifrada. En concreto, la ejecución de declaraciones SQL es la misma independientemente si una base de datos se encuentra o no cifrada. Es decir, la cifra de la base de datos no quiere decir que las declaraciones, es decir, las consultas que se hacen mediante la Structured Query Language, que es el lenguaje SQL, el que se utiliza para consultar bases de datos como el select from y update, delete, todas estas sentencias no tienen que estar cifradas, se utilizan igual, simplemente que si se van a usar desde la base de datos debe, o desde una aplicación debe proporcionarse la clave del cifrado. Esa es como la diferencia. ¿Qué consideraciones se deben tener presentes para cifrar una base de datos? Lo que se debe tener presente es que la clave del cifrado debe ser generada antes de crear la base de datos, mediante un proceso que asegure un nivel más elevado posible de privacidad y seguridad para los datos de los usuarios. Es decir, que esta clave debe ser generada, como dijimos ahorita, al principio de la base de datos, o sea, cuando se va a crear la base de datos, se genera la clave en ese momento. Todo va a quedar bajo esa clave. Se recomienda que la clave sea alfanumérica, combinando mayúsculas y minúsculas, caracteres especiales, una longitud entre 8 y 32 caracteres, además de usar los caracteres especiales. Se debe generar varios perfiles y asignarlos a los usuarios según sea la necesidad, si es consulta, modificación o inserción, data manipulation language, es decir, tenemos un usuario administrador en la base de datos que posee la clave, pero se pueden generar más claves sobre esta base de datos para usuarios que nada más se les permita consultar, que no se les permite insertar. También que un usuario se le permite insertar, pero solo sobre algunas tablas. Estos son perfiles dentro de la base de datos. En resumen, un sistema solo es seguro en su vínculo más débil, es decir, si tenemos una falla podemos tener una clave muy segura, pero nos quedó abierto el usuario root sin contraseña, entonces por ahí se metió el ataque y nos dañó la base de datos. Como dice la frase, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Si usas una contraseña introducida por el usuario para generar una clave de cifrado, tenga en cuenta la aplicación de restricciones de complejidad longitud mínima en las contraseñas, que son las que acabamos de decir. Una contraseña corta que solo utilice caracteres básicos se puede adivinar rápidamente. Esto puede ser por ataque del diccionario o por otros ataques de hackeo y craqueo. No ponga nunca una clave de cifrado en el código fuente, es preferible mantenerla en un recurso externo. O sea, cuando vamos a usar una clave de cifrado desde un aplicativo, desde la misma base de datos, es aconsejable utilizar métodos de codificación para no ponerla
para no ponerla directamente en el código fuente porque puede ser robada. Tenga en cuenta que la técnica empleada para generar una clave de cifrado puede ser descubierta fácilmente por un atacante. Si opta por cifrar toda la base de datos, se cifrarán todos los objetos utilizados por el sistema gestor de base de datos junto con los datos de los usuarios. Por eso se hace desde el principio, porque todo lo que se haga de ahí en adelante va a quedar cifrado. El sistema de base de datos retiene algunos datos en memoria interna para mejorar el rendimiento de lectura y escritura en las transacciones, y estos datos no están cifrados. Esto hay que considerarlo, porque el cifrado es simplemente encriptación y desencriptación, pero él en memoria guarda datos para que se optimice la utilización, porque esta es una de las desventajas que vamos a ver ahorita. Veamos primero las ventajas de cifrar una base de datos. Evidentemente, mayor seguridad en los datos. Sin la base de datos cifrada, si la base de datos es robada, parcial o totalmente, la información obtenida por el delincuente será inútil sin la clave para descifrar la información que esta contiene. Es decir, como vemos aquí al final también, seguridad al enviar un paquete por red inalámbrica. Si hay una intersección, por ejemplo un ataque de hombre en el medio, esta información que él se va a robar es una chorrera de caracteres, números que él no va a entender, y sin la clave del cifrado va a ser imposible descifrar. Entonces por ese lado, mucha seguridad. Centralización y control, o sea, lo ideal es que máximo 2 personas cuenten con la clave, porque esto garantiza control dentro de la compañía y la responsabilidad se reduce a los administradores. Es decir, si solo 2 personas conocen la clave, en caso de que pase algo, esas 2 personas deben responder por no tener buenas prácticas al momento de manejar estas claves, porque evidentemente la única forma es con la clave. Eso es muy difícil que puedan desencriptar una base de datos que esté bien encriptada sin la clave. Y la seguridad en los aplicativos también. Si un aplicativo web o de escritorio desea interactuar con la base de datos, este debe proporcionar la clave para descifrar los datos. Esto, como dijimos ahorita, a través de métodos especiales para no quemar la clave dentro del código, porque se roban el aplicativo, se roban el código fuente, y si ahí está la clave, pues no se hizo nada. Ahora, las desventajas de descifrar una base de datos es que, como tiene que utilizar métodos para encriptar, desencriptar cada que hace una petición, entonces esto baja un poco el rendimiento de la base de datos, es decir, que se demora un poco más en responder, porque siempre que va a hacer cualquier movimiento tiene que hacer esa función de encriptación y desencriptación siempre. Como tiene que aplicar esos métodos, se reduce. También hay vulnerabilidad al perder la clave, es decir, está tan segura y también protegida por medio de una clave que si se pierde esta clave es como perder las llaves de la casa. O sea, ya se abrió esa puerta, y si el DBA, el Database Administrator o el administrador de la base de datos, es engañado y pierde la clave, el atacante puede cambiarla y ser más difícil de recuperar la información. Pues, pueden secuestrar la información y hasta robarla. Otra desventaja es que hay actualización constante en los tipos de encriptación. Hay varios tipos de encriptación, como vemos en el taller. Hay muchos métodos de encriptación, longitudes, todo eso. Entonces, para que se hablen entre todos es muy difícil. Entonces es por eso que cuando hay una encriptación en una base de datos, si se quiere migrar o integrar con otro método, se va a complicar todo este tema. Por ese mismo tema también se complica la compatibilidad entre dispositivos y tecnologías. Son pocas las bases de datos que usan este método de seguridad, porque al momento de actualización o migración de servicios, varias tecnologías no son compatibles. Por eso se busca tener mayor seguridad en los servidores y no tanto en las bases de datos. En bases de datos se opta por hacerla relacional con ingeniería de detalle. Esto ha pasado en muchas empresas, y es que por el afán pues de tener respuesta rápida en la base de datos, entonces dicen no la encriptemos, utilicemos mejor base de datos relacional con ingeniería de detalle. ¿Qué es esto? Las bases de datos relacionales solo buscan los índices de las tablas,
Es decir, que cuando se hace una consulta a la base de datos nunca se va a tener una tabla donde esté toda la información del cliente así patentica pulpit, no, sino que por medio de consultas relacionales se encuentran son códigos que por debajo en la ingeniería de detalle van a la información que se necesita. Entonces esto, digámoslo en su momento, sin necesidad de encriptarlo, si alguien realiza una consulta a la base de datos solo le van a aparecer los códigos y esos códigos no le van a decir nada. Entonces por eso las empresas tratan de mejor ponerle seguridad, temas de firewall, de conexiones, de puertos, de todo esto en los servidores donde están las bases de datos, que la misma base de datos sea encriptada. Ahora, ¿cómo podemos cifrar una base de datos MySQL? Entonces vamos a ver un ejemplo con el AES, que es el Advanced Encryption Standard, que esto es un algoritmo de cifrado simétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere una contraseña para descifrar la información. Este esquema permite claves de un tamaño máximo de 256 bits, por lo cual es considerado uno de los protocolos más seguros del mundo. Y MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacional que provee la capacidad de cifrar la información con el algoritmo AES. Se puede hacer llamada a la función con los siguientes comandos para cifrar el AES encrypt y para descifrar el AES decrypt. La base de datos MySQL es una base de datos muy famosa por ser gratuita. Hay motores de bases de datos que tienen costo, que es el SQL. El SQL de Microsoft, el SQL Management Edition es de Microsoft. Ahí subiendo pues en capacidad sigue el Oracle, y también hay otras bases de datos como MySQL que son gratuitas, y también otras de menor capacidad como Access y Excel. Estas bases de datos tienen menor capacidad. MySQL es una base de datos respetable y gratuita. Por eso mismo se debe tener en cuenta la posibilidad de, si se tiene una base de datos MySQL, encriptarla. ¿Cómo? Vamos a ver con este método AES, que lo que hace aquí en la primera parte es que hace la encriptación en 256 bits. AES encripta por defecto en 128 bits. Para hacerlo más seguro se puede aumentar a 256 bits, como vemos aquí el modo seteado AES 256 SB. Ahora, después de setear el método que vamos a hacerlo, que vamos a encriptar los bits que vamos a encriptar, ahora sí llamamos a las funciones AES-encrypt, que se genera la clave del encriptado sobre la base de datos ingresando el texto a cifrar y el password que elegimos. En este caso se usa una función hex para obtener los datos en hexadecimal. Entonces ahí podemos ver en la imagen que utiliza la función hex, y el AES encrypt encripta la información con este password segura. Entonces la palabra que está encriptando es información y la clave es password seguro, y ahí nos muestra el resultado. Ese es el resultado todo largo que hay ahí. ¿Cómo se comprueba esto en MySQL? Entonces, para verificar nuestros datos fueron cifrados correctamente, utilizaremos las funciones inversas, que es el AES decrypt y el onHexadecimal, ¿cierto? Entonces hace lo contrario. Entonces ya se le mete el resultado de la encriptación con la llave, que la llave pues es el password seguro, y ya nos muestra la palabra que le metimos a este método para encriptar. Estas son las referencias donde encontré la información, y agradezco mucho la atención. Docente Mauricio Ávila Quiseno para la Universidad Católica del Norte, abril del 2020. Muchas gracias.